Buenas tardes, hoy les venimos a hablar sobre la tensegridad. La tensegridad se refiere a una estructura que mantiene su forma gracias a la tensión entre sus componentes. Eso sin depender de la rigidez de los mismos. Esto se logra mediante la combinación de elementos tensados como cables o mallas y la combinación también de barras o placas. La estructura de la tensegridad tiene varias ventajas como mayor resistencia a la comprensión y a la tensión, menor peso y mayor eficiencia en el uso de materiales, mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes condiciones. ¿Qué tiene que ver la ley de la tensión con la tensegridad? La tensegridad se basa en varias leyes, principios físicos y matemáticos que permiten crear estructuras estables y eficientes. A continuación te presento algunas de las leyes principales claves detrás de la tensegridad. Ley de la tensión. La ley de la tensión es una estructura. Tensegridad es el resultado de la suma de las tensiones en cada uno de los elementos a calcular, tensados. Esta ley permite calcular la tensión total de la estructura. La segunda sería la ley de la rigidez. La rigidez es una estructura de tensegridad que se logra mediante la combinación de elementos rígidos y tensados. La ley de rigidez establece que la rigidez de una estructura es directamente proporcional a la tensión de los elementos tensados. Principio de estabilidad. Una estructura de tensegridad es estable si puede resistir las fuerzas externas sin colapsar. El principio de la estabilidad establece que una estructura se establece sin la suma de las fuerzas en cada nodo de cero. La ley de la rigidez en la tensegridad establece que la rigidez es una estructura tensegrítica es directamente proporcional a la tensión aplicada en los elementos. Esto se puede expresar mediante la ecuación R igual a K por T, donde R es la rigidez y una constante, y K es una constante y T es la tensión. Esta ley permite ajustar la tensión para controlar la rigidez de la estructura y optimizar su diseño. Además, se puede aprovechar para maximizar la estabilidad y resistencia de la estructura. La ley de la rigidez se aplica en diversas estructuras tensegríticas, como cápsulas geodésicas, estructuras de cables y tensores y puentes. En resumen, es una herramienta fundamental para el diseño y análisis de las estructuras tensegríticas. Vengo a hablar sobre los principios de la estabilidad. La tensegridad es una estructura que combina tensión y comprensión para crear una forma estable y resistente. Los principios de la estabilidad en la tensegridad son principios básicos, tensión y comprensión, equilibrio de fuerzas, distribución uniforme de la carga. Principios estructurales son la simetría, la conectividad, la rigidez. Principios geométricos son la geometría espacial, ángulos y longitudes, proporciones. Principios de materiales, resistencia a la comprensión y ductilidad. El teorema de Maxwell establece que una estructura tensegridad es estable ya que es fundamentable de las fuerzas externas. Es concepto fundamental en la teoría electromagnética y la mecánica de las estructuras. El concepto de la tensegridad, el teorema de Maxwell, se utiliza para las prácticas y rigidez de la estructura. Yo vengo a hablar sobre el principio de la minimización y la energía de la tensegridad. La tensegridad es una estructura que contribuye a la energía de la manera eficiente, minimizando la energía total del sistema. Esto se ha logrado mediante la combinación de tensión y la comprensión en la estructura, alcanzando un equilibrio de la fuerza-estabilidad. La tensegridad se aplica en la estructura como domos, puentes y edificios, distribuyendo la energía de manera eficiente y minimizando la energía total del sistema. Conclusión. La tensegridad es un principio estructural basado en el equilibrio entre fuerzas de tensión y comprensión, lo que permite crear estructuras ligeras, estables y resistentes sin necesidad de soportes tradicionales. Su estudio se fundamenta en leyes físicas como las ecuaciones de Maxwell, que establecen las condiciones para la estabilidad estructural. Según Maxwell, el número de elementos de tensión y comprensión debe cumplir ciertas relaciones matemáticas para garantizar el equilibrio de la estructura. La tensegridad no solo es un concepto arquitectónico o ingenieril, sino también una manifestación de principios físicos universales. Su aplicación ha revolucionado desde el diseño de edificios hasta modelos biólicos.
demostrando que la estabilidad no depende solo de la cantidad de materiales, sino de la correcta distribución de fuerzas.